Buenos días, Iglesia Vida, estás en casa. Nos da tanto gozo volver a conectarnos y volver a aprender más de lo que el Señor tiene para nuestra vida a través de su palabra. Este domingo quiero invitarte para que leamos juntos un pasaje que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 7 y versículo 12. Es justo un pasaje precioso que todos conocemos. La palabra del Señor dice así: Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo creo que todos podemos decirlo también. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí el Señor ha estado en todo momento con nosotros. Y sabes, seguirá estándolo. Así que con esa confianza te invito para que abras tu corazón, porque hay un mensaje poderoso de la palabra de Dios para ti. Amén. Buenos días y bienvenidos a una enseñanza dominical más. Soy el pastor Alfredo Salazar y me da mucho gusto que tú estés con nosotros hoy. Ya sea que estés viendo esta transmisión en vivo o que la puedas ver más adelante en diferido, estoy seguro que va a tocar tu corazón, estoy seguro que va a tocar tu vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy lindo, habla acerca del estancamiento de nuestra vida espiritual, cómo nosotros no podemos en ningún momento detenernos en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Así que bienvenido, estás en vida, estás en casa. De nuevo, bienvenido a esta enseñanza. Vamos a iniciar como siempre lo hacemos, haciendo una confesión de fe. Di conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Vamos a iniciar con una lectura de la palabra de Dios. Le invito a que usted busque en su Biblia el capítulo 6 del libro de Jeremías. Y vamos a leer el verso 16. Y dice de la siguiente manera: así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron: no lo seguiremos. En la vida, hermanos, nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días. Y la vida cristiana, la vida que nosotros vivimos, debe ser dinámica. Es decir, no debe estancarse en ningún momento. Al contrario, si en algún momento nosotros sentimos que estamos estancados o que estamos desviándonos hacia otro camino, debemos detenernos y debemos buscar la senda antigua. Debemos buscar el buen camino. Como cristianos, siempre tenemos que tener un proceso de crecimiento en nuestras vidas. No nos podemos quedar como niños. Hace algunos domingos hablé acerca de esto, sino que tenemos que crecer. Pero si nosotros dejamos
que la rutina, la religiosidad, la indolencia, como creyendo que no necesitamos al Señor en nuestras vidas, lamentablemente nos va a llevar a un estancamiento, nos va a llevar a un revés espiritual. Nosotros no vamos a estar creciendo, no vamos a estar caminando. Quizás tú en algún momento has pensado, ¿por qué siento que mi vida está detenida espiritualmente? ¿Por qué siento como que yo no estoy creciendo? ¿Por qué las cosas del Señor me parecen monótonas? ¿Por qué las cosas del Señor me parecen como lo mismo y lo mismo? Es porque algo está sucediendo en tu vida espiritual. Así que tenemos que mantener un avivamiento en nuestros corazones. Tenemos que mantener nuestro corazón en fuego. Tenemos que dejar que el Señor toque nuestra vida como Él quiera. Pero debemos permitírselo, porque el Señor nunca va a hacer nada en contra de nuestra voluntad, nunca va a forzarnos a hacer algo, sino que va a permitir que nosotros tomemos la decisión, esa decisión maravillosa de vivir una vida en el fuego del Señor, que haya un avivamiento siempre en nuestro corazón. Así que quiero hablarle acerca de algunos puntitos en este día, y el primero que quiero hablarle es el estancamiento puede venir a nosotros cuando nosotros asumimos principios del mundo, cuando asumimos situaciones que el mundo acepta y las involucramos en nuestra vida espiritual. Es decir, cuando nosotros empezamos a concederle espacio al mundo en nuestras vidas. Cuando nos preocupamos el qué dirán. Cuando nosotros estamos pensando en que si somos radicales en el Señor, si seguimos caminando en los caminos del Señor, la gente puede empezar a decir algo acerca de nosotros, el qué dirán, como lo dije hace un momento. Entonces nosotros vamos a empezar a ser permisivos y vamos a empezar a adoptar algunos principios de vida que tienen aquellas personas que no tienen al Señor en nuestro corazón. Por eso la palabra nos dice que no nos debemos amoldar a este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hermano, y que no te preocupe el qué dirán si tú estás parado, si tú estás parada en los caminos correctos del Señor, si tú estás parado en la senda antigua. Va a haber gente que te va a criticar toda la vida. Vamos a encontrar gente que nos va a criticar. Pero si eso empieza a importarnos, entonces eso puede llevarnos a un estancamiento en nuestras vidas. Y pues eso definitivamente nos lleva a caer en realizar prácticas o en hacer cosas de aquellas personas que nos rodean con el afán de caerles bien, con el afán de no sentirnos excluidos o con el afán de que no nos critiquen, pero no por eso nosotros podemos empezar a caer en las cosas del mundo simple y sencillamente para que la gente no nos critique. Definitivamente, si hacemos eso, vamos a estancar nuestro crecimiento espiritual, vamos a detener ese crecimiento que nosotros tenemos en el conocimiento y en la palabra del Señor. Y obviamente el pecado atrae, obviamente la carne es débil, obviamente cuando deliberadamente nosotros transgredimos la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, eso nos va a llevar a un estancamiento espiritual. ¿Cómo no caer en eso? ¿Cómo no llegar a hacernos al mundo? Hermanos, es sencillo. Tenemos que aprender a guardar nuestra vida. Tenemos que aprender a guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No importa tanto que seas aceptado por los hombres. Lo que realmente importa es que seas aceptado por el Señor. Que tu corazón, que cuando el Señor escudriñe tu corazón, lo encuentre un corazón conforme al de Él. Lo encuentre un corazón
digno de la presencia del Señor. Y vamos a ver mucho acerca de la santidad en esta enseñanza de esta mañana. Nosotros tenemos que vivir en santidad. Qué fácil es hablar, qué fácil es criticar, qué fácil es maldecir, qué fácil es tener maledicencia en nuestra boca, qué fácil es caer en esas cosas. Lamentablemente, cuando nosotros hacemos esas cosas, nos vamos a apartar del camino del Señor. No queremos apartarnos del camino del Señor. En ningún momento es nuestro deseo natural. Sin embargo, las situaciones del mundo quieren llevarnos a estancarnos en nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros teníamos una disciplina espiritual. Y la disciplina espiritual incluía muchos aspectos. El ofrendar, el diezmar, el orar, el leer la palabra, el ser bondadosos con el prójimo, el sembrar en los necesitados, en la viuda, el huérfano, la persona que tiene más necesidad, el pobre. Sin embargo, cuando nosotros dejamos de hacer todas estas cosas, cuando dejamos de cantar, cuando dejamos de alabar al Señor, por eso yo les he dicho, no dejen de alabar al Señor en su casa, ponga música, cante al Señor, alabe al Señor, tenga momentos de regocijo espiritual en su casa. Esto le va a ayudar a no estancarse. Qué lindo cuando nosotros vamos en el carro y ponemos una canción, y mire que nos sucedió algo bien lindo con la pastora. Estábamos de viaje esta semana, a principios de semana, y empezamos a oír unas canciones que no estábamos en el interior de la República. Entonces, algunas estaciones en el interior de la República ponen música de hace muchos años. Música cristiana. Y empezamos a oír algunos cantos, algunos coros que no escuchábamos en muchísimos años. Y me decía la pastora, ese es tal. La verdad es que ya se los tenía como muy frescos, muy en la punta de la lengua. Y qué lindo fue recordar esos momentos. Hermanos, no nos amoldemos a este mundo. No caigamos en ese error de amoldarnos a este mundo, sino que aunque vivamos en este mundo, mantengamos nuestra fe siempre en el Señor, mantengamos nuestro caminar en el Señor, y de esa manera nosotros vamos a seguir creciendo. La única responsabilidad, o mejor dicho, el único responsable del crecimiento espiritual que yo tenga, soy yo mismo. Eso téngalo bien claro. Nosotros, los pastores, los ministros, los maestros, las personas que enseñan la palabra de Dios, tenemos esa responsabilidad de transmitir el mensaje, pero la responsabilidad de recibirlo, la responsabilidad de internarlo en nuestro corazón, de internarlo en nuestra mente, es propia. No, es que no es lo mismo así a control remoto, no es lo mismo a través de las redes sociales, no es lo mismo a través de una pantalla de teléfono, de televisión. Hermanos, no es lo mismo, pero la responsabilidad sigue siendo la misma. La responsabilidad de amar al Señor, de crecer en su palabra, de crecer en sus mandamientos, de crecer en alabanza, de crecer en adoración, de crecer en oración, siempre va a ser de nosotros. Nosotros no podemos obligarte a nada, pero tu espíritu te va a dar testimonio, y tu espíritu te va a llevar a que tú crezcas cada vez más en el Señor, si realmente lo anhelas, si realmente lo pones como algo prioritario en tu vida. Algo que no debemos hacer es abrirle puertas al enemigo para que tome el control de nuestra vida, para que tome el control de lo que nosotros hacemos. Es muy fácil abrir una puerta, es muy fácil encontrar una excusa, es muy fácil dar un paso que nos lleve a que no sea el Espíritu Santo el que guía nuestra vida, sino a que sea el enemigo el que guíe nuestro actuar. Es muy fácil cuando nosotros obviamos por un momento los mandamientos del Señor, y cuando estamos haciendo algo que nosotros mismos reconocemos que no debiéramos estar haciendo. De pronto te encuentras en una situación hablando algo que no querías hablar. De pronto te encuentras haciendo algo que no querías hacer. Pero eso es porque hemos abierto una puerta para que el enemigo entre en nosotros
y nos invite a tomar malas decisiones. Cuando abrimos puertas al enemigo, caemos en un estancamiento espiritual. Cuando abrimos puertas al enemigo, caemos en una situación a la cual no queremos llegar, porque no queremos encontrarnos siendo siervos del enemigo. Queremos encontrarnos siendo siervos del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por favor, escríbalo ahí en el chat. Qué lindo cuando el Espíritu Santo redarguye nuestra vida, cuando nosotros nos podemos dar cuenta que estamos desviándonos, que estamos caminando en el camino que no es correcto. Y entonces tomamos la decisión, antes de caer, tomamos la decisión de regresar a la senda antigua, de regresar al camino correcto, de regresar al buen camino que es Cristo Jesús. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Otra cosa que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es cuando nosotros hacemos acuerdos con el mundo, cuando nosotros hacemos acuerdos con las personas que no conocen a Dios, cuando entramos, ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Ninguna. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese no depender de Dios, sino que empezar a depender de la gente, empezar a depender del hombre, empezar a depender de las circunstancias. Nosotros no podemos en ningún momento creer que nuestro sustento, que nuestro bienestar, que nuestra salud viene de un hombre. No es el presidente, ni siquiera es el pastor. Es Dios, hermanos. Nuestra dependencia total viene de Dios. No hagamos pactos con el mundo. Hay gente que lamentablemente hace pactos con el mundo, hace pactos con las tinieblas para que les vaya bien. Y tienen costumbres que rayan en la hechicería, que rayan en el ocultismo para que les vaya bien en la vida. Sin embargo, nuestra única dependencia tiene que ser nuestro Señor, el Dios Altísimo. Porque Él escribió en su palabra, o dejó dicho en su palabra, que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Porque su palabra dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Porque la palabra dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Porque su palabra dice que por su sacrificio nosotros hemos sido perdonados y hoy tenemos vida eterna. Así que algo que nos va a estancar, que nos va a alejar de la senda antigua, va a ser cuando nosotros empecemos a tener nuestra confianza en otro hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero nuestra confianza tiene que estar siempre puesta en el Señor. Amén. Me emociona mucho esto porque nos lleva a reflexionar, nos lleva a tener un momento. Hablábamos con el pastor Vladi el viernes pasado, tuvimos un momento de comunión y él decía, tenemos que tener momentos con el Señor, momentos de estar quietos en la presencia del Señor, de estar quietos y solamente tener nuestros pensamientos en el Señor. Ideas nuevas van a venir, creatividad va a venir a nuestra vida. Pero a veces tenemos nuestra mente llena de tantas cosas que no dejamos tiempo para que el Señor nos hable a nuestro corazón. No hagamos pactos con el mundo, menos hagamos pactos con las tinieblas. ¿A quién le entregamos nuestros proyectos? ¿A quién le entregamos nuestros ministerios? ¿A quién le entregamos nuestros negocios? Si nosotros queremos estar cerca de Dios, si no queremos apartarnos de Dios, cada cosa que nosotros hagamos en nuestras vidas, tenemos que entregárselas al Señor. Tenemos que entregárselas a Él. Señor, te entrego mi negocio. Escuché un testimonio, una persona desarrolló un producto hace años desarrolló un producto. Y yo los miraba en un carrito chiquito, como decimos en Guatemala,
todo desvencijado. Y andaban entregando su producto. Le hacían un pedido en una casa y lo iba a dejar. Le hacían un producto en otra casa y lo iban a dejar. Pero ¿sabe qué? Habían en la iglesia muchas veces actividades y decían, nosotros ponemos nuestro producto para que sea consumido aquí en la iglesia. Y me acabo de enterar que hay una empresa multinacional, que les dijo, quiero probar su producto. Y ellos fueron y les entregaron 100 libras del producto. Y estas personas empezaron a hacer pruebas de sabor, cuánto duraba el producto, se descomponía, no se descomponía, tenía que tener refrigeración, no tenía que tener todas las pruebas de calidad que se le hace a un producto antes de lanzarlo a gran escala. Y aparentemente el producto pasó todas las pruebas. Si esa empresa les empieza a comprar a ellos su producto, que yo creo que así va a ser. Todo apunta a que así va a ser. La bendición que va a venir sobre la vida de esa familia, porque es una familia, va a ser inmensa. Y solo va a ser el cosechar todas las siembras que ellos han hecho durante tantos años. El esfuerzo que le han puesto a su trabajo, el esfuerzo que le han puesto a esa empresa, el no darse por vencidos. Porque le entregaron su proyecto, le entregaron su negocio, se lo entregaron a Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? A ver, hermanos, ¿qué puede hacer Dios con algo que nosotros le entregamos en sus manos? Solo puede hacer algo bueno. Por eso nosotros tenemos que tener siempre en nuestro corazón esa voluntad de entregarle a Dios, poner en sus manos lo que nosotros hacemos, sea lo que sea, un ministerio, un negocio, un proyecto. Señor, lo ponemos en tus manos, está en tus manos. Y el Señor a veces acelerará los tiempos, a veces alargará los tiempos, pero en su perfecta voluntad, quiero decirte algo, sea lo que suceda, va a ser bueno. Amén. Va a ser bueno. Algo bien importante que también tenemos nosotros que tomar en cuenta para crecer en nuestra vida cristiana, para crecer espiritualmente y no estancarnos en la vida. Como te decía en un principio, a veces nos sentimos como estancados, como aburridos, como que ya no queremos nada con el Señor. Ojo, allí es donde más nosotros tenemos que buscar un avivamiento, un reencontrarnos con el Espíritu de Dios, un reencontrarnos con su amor, con su misericordia. Tenemos que estar pendientes de eso. A veces las situaciones que vivimos, los problemas que afrontamos, las aflicciones que vivimos en este mundo, nos van a querer llevar a detenernos, nos van a querer llevar a renegar de Dios. Hay gente que uno dice, uy, es que a esto les llueve sobre mojado. Es que la verdad es que no salen de una para caer en otra. Y cuando la gente vive eso y empieza a decir, sí, la verdad es que me va tan mal, sí, la verdad es que tengo tantas situaciones negativas, la verdad es que tengo tantas complicaciones, empiezan a alejarse de Dios. Pasan dos cosas: o se alejan de Dios, o su fe se ve tan reforzada, o el amor de Dios se ve tan reflejado en su vida por causa de los que los aman, por causa de nosotros los que tenemos que demostrar el amor de Dios, que su fe, en vez de vacilar, en vez de hundirse, empieza a crecer. Por eso es que usted muchas veces ve cuando alguien pierde a un familiar, pero está tan reconfortado, tiene tanta paz de Dios en su corazón, que viene alguien y que tal vez ni siquiera era tan cercano a la persona que partió, y el familiar resulta consolándolo. O hay personas que vienen con aquel que está pasando por una tribulación y le dicen, mira, de verdad qué lamento por lo que estás viviendo, qué lamento por lo que estás pasando.
Y la persona le dice, tranquilo, todo obra para bien. El Señor está haciendo algo bueno en medio de esto. Detrás de esto hay un propósito. Detrás de esto hay algo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y wow, qué lindo, porque entonces lo que vemos es una persona que está pasando por una situación complicada, pero en vez de hundirse, en vez de caer en la depresión, en vez de encerrarse en su casa, en vez de no querer hacer nada, simple y sencillamente se levanta y dice, a pesar de todo lo que estoy viviendo, yo me voy a levantar. No encuentro trabajo, voy a hacer un voluntariado. No encuentro qué hacer, voy a buscar qué hacer. Voy a pedirle creatividad al Señor. Voy a tener un tiempo con el Señor. Pero esto a mí no me va a detener. Y esas personas entonces empiezan a crecer en su nivel espiritual. No podemos encerrarnos. No podemos meternos en nuestra casa a llorar nuestras desventuras. Tenemos que vivir lo que tenemos que vivir. Tenemos que pasar a veces por luto, por duelo, por situaciones complicadas, por enfermedad, quizás por escasez. Pero eso no es tu destino. Te lo voy a repetir. Ese no es tu destino. Porque en medio de cada leve tribulación, que al final de cuentas va a ser momentánea, en ti va a haber un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En ti la fe va a crecer, en ti la voluntad de Dios va a obrar, en ti vas a ver milagros obrar, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tu ministerio, vas a ver la gloria de Dios manifestada. Cada situación complicada que vivimos en nuestras vidas no es más que una oportunidad para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén, amén, amén. Tengamos cuidado de no ser religiosos. Tengamos cuidado de no irnos al otro lado del péndulo. No, es que yo sí soy ultraliberal y hago todo lo que el mundo me invita a que haga, porque igual yo ya tengo al Señor en mi corazón. O puedo caer en una religiosidad extrema. Y le voy a decir una cosa, caer en una religiosidad extrema también incluye, por ejemplo, cuando nosotros creamos nuestra propia religión. Cuando nosotros creamos nuestros propios estatutos que creemos que están bien y amoldamos una vida religiosa de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. No es que Dios me ama, yo puedo hacer esto. No, es que yo tengo esto bajo control. No, es que esto no es pecado. No, es que en la Biblia no está claramente si es pecado o no es pecado. Entonces yo digo que no debe ser pecado. Y empezamos a moldarnos al mundo, lamentablemente, utilizando una falsa religiosidad, una falsa religión. Y hacemos las cosas como nos convienen. Yo voy a ofrendar como yo quiera, no como el Señor está proponiendo, me está proponiendo en mi vida. Yo voy a proponer en mi corazón. Cada quien da como propuso en su corazón, dice. Pero cuando propones en tu corazón, ¿basado en qué? ¿En mezquindad? ¿O basado en un deseo de bendecir? ¿Por necesidad? No, yo voy a hacer... yo no voy a diezmar el 10, voy a diezmar el 8 y que el Señor me perdone el otro 2%. Si tienes la revelación del diezmo. Hay gente que aún no tiene la revelación del diezmo y yo no la culpo. Eso es algo personal, eso es algo de cada quien. Nadie te tiene que convencer de cuánto tienes que dar y cuándo lo tienes que dar, porque eso es algo muy entre tú y el Señor. Y nadie te puede obligar y nadie te puede sacar el dinero, y el que te haga eso te está manipulando. Las ofrendas son voluntarias. El diezmo, eso es un mandamiento, pero hay personas que todavía no han tenido la revelación del diezmo. Las ofrendas para los pobres, hay gente que todavía no han tenido esa revelación de la bendición tan grande que es ofrendar al pobre, al necesitado, a la viuda y al huérfano. Y así pudiéramos encontrar varias cosas más en donde la gente acomoda su vida cristiana a su forma de ser. Oh, no. Yo puedo tener todas las mujeres que quiera. Si no, miren a Abraham. Y le empiezan a sacar, si no, miren a Salomón.
que no era el hombre más sabio del mundo, y descontextualizan la palabra y la amoldan a su modo. Dijo aquel, ahí sí que valga la cacofonía, la arreglan a su forma, simple y sencillamente, alejados de la realidad para poder hacer lo que ellos quieren hacer. Cuando algo ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones, de eso hablé mucho anteriormente. Cuando creamos ídolos en nuestro corazón, nuestra vida espiritual se estanca. Inmediatamente los dones desaparecen, los dones se van. Pastor, pero los dones son irrevocables. Sí, pero ya no los ejecutas. Ya no los pones por obra, ya no los pones en práctica. Ese es el problema. Ese es realmente el problema. Así que no podemos desplazar a Dios. No podemos poner a Dios en otro lugar y poner cualquier cosa en el lugar de Dios en nuestros corazones. Eso definitivamente nos aparta y nos aleja del Señor. Algo que es muy común y algo que pasa mucho, lamentablemente, es que nosotros queremos agradar a otras personas antes que agradar a Dios. Y creemos que agradar a nuestros amigos es importante, creemos que agradar a nuestro jefe es importante, y si nuestro jefe nos está pidiendo que transgredamos, mire, vámonos mita a mita, los mandamientos de Dios. Queremos quedar muchas veces bien con las personas, queremos quedar bien con la gente, pero cuando quedamos bien con la gente, en contra, haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, lamentablemente nuestra vida se va a estancar, nuestra vida espiritual se va a estancar. Hermanos, nosotros no podemos permitirnos, no nos podemos dar el lujo, y menos en este momento, de estancarnos en nuestra vida espiritual. Porque pareciera que toda la situación que estamos viviendo, todas las circunstancias que estamos viviendo, cuánta gente me ha dicho a mí, es que esto lo apaga a uno, es que esto lo aleja a uno del Señor, es que esto es una obra del enemigo, es que esto Satanás lo hizo para que nosotros ya no nos congreguemos, para que el avivamiento se detenga, para que el fuego de Dios se detenga. Te voy a decir una cosa, y ponme mucha atención a lo que te voy a decir. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús murió, resucitó y fue llevado al cielo y los discípulos quedaron, la cosa estaba peor de como está ahora. En ese tiempo, como sucede hoy en muchos lugares del mundo, te matan solo por decir que tú amas a Jesús. Y ellos fueron perseguidos. Y ellos fueron expuestos y fueron avergonzados. Y esa gente no se detuvo en su caminar con el Señor, sino que al contrario, todo el mundo conocido en ese momento recibió el mensaje de salvación de Jesús. Y eso es lo que nosotros no nos podemos dar, ese lujo en este momento. No podemos simplemente decir, ay, es que como no hay iglesia me estoy enfriando. Es que como ya no hay alabanza en vivo me estoy enfriando. Es que como ya no vemos a los pastores me estoy enfriando. Hermano, esas son precisamente mentiras del diablo que quiere traer a tu mente para que tu vida espiritual sea estancada. Hoy más que nunca, nosotros tenemos que levantarnos. Hoy más que nunca, nosotros tenemos que aferrarnos al amor de Dios. El pastor no me llama, llámeme. Es que el pastor no me visita porque lo quiero, no lo visito. Porque no quiero llevarle ningún bicho. Ay, es que eso es no tener fe. No, hermanos, no caigamos en esa trampa del enemigo que está tratando de poner disensión entre los hermanos. Si usted necesita algo, estamos para servirle. Ese es nuestro trabajo. Mire qué lindo cuando alguien me llama, me pone un mensaje, yo le devuelvo una llamada y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿En qué andas? ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué estás haciendo? Y mire, me gozo de escuchar los testimonios. Me gozo de escuchar los testimonios de tanta persona que me dice, pastor, mire, ya pasamos la situación, ya pasamos por la enfermedad, y estamos bien, nos estamos recuperando. ¡Qué lindo!
Qué lindo es poderle servir a la gente. Y mire, aquellos que hemos sabido que han pasado por un tiempo de cuarentena, hemos tratado, y el Señor lo sabe, hemos tratado de aquellas personas que han tenido que estar en cuarentena, de poderles proveer, de poderles suplir medicinas, alimentos. Y a veces nos dicen, tenemos alimentos, tenemos medicina, pero poderles suplir con una palabra de ánimo, con una palabra de aliento. No nos hemos visto, con muchos no nos hemos visto. Pero eso no ha mermado el amor que tenemos por ustedes. Al contrario, ha aumentado el amor que tenemos por ustedes, porque anhelamos verlos. Hablaba con Tonito Almorza, miembro del grupo de la alabanza, un músico fenomenal. Y yo le decía, Tonito, el día que regresemos va a ser glorioso y vamos a cantar y vamos a gozarnos en el Señor. Pero sabe, estoy contento que nosotros detuvimos nuestras reuniones presenciales. Ya las habíamos retomado, pero el día que las detuvimos estábamos la pastora Isi, la pastora Irene, estaba su servidor y pareciera que en ese momento no valía la pena detenerlas. Pero analizamos las cosas, tratamos de ver un poquito a futuro y luego empezamos a recibir llamadas de varios hermanos a decir, pastor, te felicito, pastor, qué bueno que paraste eso, pastor, se vienen cosas tremendas, pastor, qué bueno que lo hicieron. Y le voy a decir una cosa, no actuamos en base a temor, actuamos en base a prudencia, que son dos cosas totalmente diferentes. El avisado ve el mal y se aparta, pero el necio sufre las consecuencias de su necedad. No me da pena haber cerrado la iglesia. No me da pena. Ni me siento temeroso, ni para nada. Para nada. Eso solo es una muestra del amor que le tenemos. Y no es falta de fe. Porque si algo en esta iglesia, por eso se llama Iglesia Vida, Ministerios Visión de Fe. Porque si en algo nos hemos movido en esta iglesia, ha sido en fe, hermanos. Ha sido en fe. Voy terminando. Porque si no me dan ganas de seguir. Nunca renunciemos a nuestras convicciones para ser aceptados por los demás. Regreso al principio. Nunca renunciemos a lo que somos para que los demás nos acepten. Ay, pastor, es que si no nos aceptan en el círculo, no renuncies a tus principios cristianos, cristocéntricos, para ser aceptados por hombres. Es hora de volver a la senda antigua, hermanos. Es hora de volver al primer amor. Es hora de avivar el fuego del don de Dios que hay en nuestros corazones. Es hora de eso. Y yo oro para que en este momento el Espíritu Santo ministre tu vida. Ministre tu vida, ministre tu corazón, para que en este momento tú puedas sentir el fuego de Dios en tu vida, creyendo que volver a la senda antigua, que volver a nuestro primer amor, que volver al camino correcto, es lo que realmente nos toca como iglesia, como hijos de Dios. El Señor nos va a guiar, el Señor nos va a otorgar la victoria, el Señor nos va a bendecir, el Señor va a derramar todas sus bendiciones sobre nuestras vidas cuando nosotros buscamos primeramente su reino y su justicia. Y comencé leyendo un verso y quiero terminar leyéndolo. Quiero terminar leyendo ese verso. Así dijo el Señor: deténganse en los caminos y miren y pregunten en dónde están las sendas antiguas. Pregunten cuál es el buen camino y caminen por ese camino y van a hallar descanso para su alma. Con la ayuda del Señor Jesús, hermanos, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia esta mañana. Gracias, Señor, porque yo sé que estás tocando la vida de mis hermanos allí en su casa, allí donde se encuentran en este momento. Gracias porque yo estoy seguro que esta palabra ha entrado como una espada de dos filos y ha llegado hasta lo más profundo de sus corazones y de sus vidas, haciéndoles entender
que no podemos buscar otro camino que no sea el tuyo, y que no podemos bajar la mirada, tenemos que levantarla al cielo, y que no podemos bajar nuestros brazos en señal de rendición, tenemos que levantarlos en señal de alabanza a ti, Señor. Padre, bendigo cada vida. Bendigo a cada hombre, a cada mujer, cada joven, señorita, niño, niña. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y les digo, ustedes son apartados para el Rey, han sido apartados para el Señor. Ningún arma forjada va a prosperar contra ustedes. Oro para que su pie no tropiece nunca, ni espiritualmente, ni físicamente. Oro para que los ángeles del Señor acampen a su alrededor, para que el ángel del Señor acampe a su alrededor y que los defienda, porque ustedes temen al Señor. Y que el Padre no nos mire con su estricto atributo de justicia, sino que antes nos mire a través de la sangre del Cordero que murió en una cruz del Calvario por nosotros y que aboga por nosotros cuando cometemos algún pecado. Y dice, no le tomes en cuenta ese pecado, perdónalo, porque yo ya pagué por su iniquidad. Señor, te amamos, gracias por tu amor, te bendecimos y sabemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Amén y amén. Les enviamos un abrazo, les enviamos una bendición. Saben que estamos para servirles. De verdad, reciban todo nuestro amor y nuestro cariño en esta mañana. Déjenos un comentario allí en el chat. Y pues, qué bendición estar con ustedes de nuevo. No se pierda el miércoles a las 7 en punto el estudio de la palabra del Señor, que le va a ser de mucha bendición. Hasta pronto. Amén y amén.